Tardes para todos y todas. Por aquí de nuevo, trayendo videos, trayendo tutoriales en torno a la gestión ambiental, a la sostenibilidad y producción limpia, enfocada a la sostenibilidad empresarial. En este momento voy a hablar un tema muy importante y es cómo un ejemplo de reducción genera beneficios ambientales y genera beneficios económicos. Y eso es lo que buscamos en una organización, en una empresa, que los procesos productivos, que los procesos que tenemos en nuestra empresa sean amigables, sean mitigables, que sean lo más limpio posible, lo más sostenible posible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hay que tener en cuenta que es una sostenibilidad ambiental, social y económica. Entonces, en este caso les voy a hablar de un ejemplo de un tema que en el área metropolitana es muy importante, y es el tema de las emisiones atmosféricas y la emisión de gases de efecto invernadero CO2, producto de quema de equipos de combustión. Sabemos que en el área metropolitana tenemos alrededor de 3.000 fuentes fijas, que es una de las causas de la contaminación de la calidad del aire, y por ende hay que empezar a generar estrategias para que las empresas que generan emisiones atmosféricas generen estrategias de buenas prácticas ambientales y productivas para poder disminuir emisiones. En este caso colocaré un ejemplo de cómo una reducción de combustible genera reducción de CO2 y a la vez genera ahorro económico. Recordemos que el ahorro económico es muy importante porque es una rentabilidad, y las empresas nunca tienen en cuenta de que el tema de sostenibilidad es una inversión que tiene retornos y ahorros económicos a mediano y largo plazo. Entonces, sabemos que la reducción son, o mejor dicho, la contaminación son sinónimo de ineficiencia. Hay ineficiencias de todo tipo, ineficiencias en proceso, ineficiencia porque la maquinaria está en mal estado, porque hay malas prácticas operativas, y eso genera mayor consumo de recursos, mayor contaminación y mayor dinero en costos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo voy a empezar con una metodología que se usa mucho en la ingeniería química. Claro que yo soy ingeniero químico, entonces usamos mucho la metodología, es el balance de masa. Entonces, yo voy a hacer un balance de masas de un consumo de 100 kilogramos de gas propano diario, suponiendo que un equipo de combustión, sea un horno, sea una caldera, genera 100 kilogramos de combustible, 100 kilogramos de consumo. Entonces, voy a calcular cuántos gramos de CO2 se produce por esa combustión. Entonces, aquí generamos un factor de conversión, entonces convertimos kilogramos de gas propano a moles, y luego hacemos una relación estequiométrica, donde una mol de gas propano genera 3 moles de CO2. O sea que por cada mol de gas propano estoy produciendo 3 moles de CO2. Moles es una cantidad de moléculas, ¿cierto? De la química básica. Luego, esa cantidad de moles, que son 2.272 moles de gas propano, voy a convertirlo cuántos moles de CO2 se convierten, y van a ser 6.818 moles de CO2. Claro ahí. Luego, esos moles de CO2 los convertimos con el peso molecular a gramos y nos va a dar 300.000 gramos. 300.000 gramos, o sea, 300 kilogramos de CO2. ¿Qué significa este factor de conversión que acabamos de determinar? Que es muy importante de la parte ambiental, los factores de emisión, los factores de conversión. Por 1 gramo de gas propano estoy generando 3 gramos de CO2, suponiendo que hay una combustión completa, porque esta reacción es una reacción de combustión completa, pero obviamente nada es completo. Nada es completo, se generan otros contaminantes como el NOx, como el carbono, el CO2, ¿cierto? Pero voy aquí suponiendo nada más que todo el gas propano se convierte en CO2. Obviamente esto más energía, que eso es otro tema. Entonces,
Ese es el balance de masa, que es un balance de masa básico. Sacamos un factor de conversión y sabemos que por cada gramo de gas propano generamos 3 gramos de CO2 que van a la atmósfera. Entonces luego yo digo, ¿cuánto es la reducción? ¿Cuánto es la reducción del CO2 si yo reduzco un 20% el consumo de gas, haciendo alguna estrategia de mejora continua, una mejora de buenas prácticas ambientales? Sabemos que entonces ya no voy a producir 100 kilogramos, ya no voy a consumir 100 kilogramos, sino que ya voy a consumir 80, ¿cierto? Entonces los 80 producimos una cantidad de 240 gramos de CO2. Entonces, al reducir, va a haber una reducción de 70 kilogramos diarios de CO2. Entonces, mire que reduciendo consumos, reduciendo consumo de recursos, estoy disminuyendo emisión de CO2. Sabemos que el CO2 es la principal causa del calentamiento global y del cambio climático en la Tierra. Entonces, sabemos que haciendo estrategias sencillas, la herramienta o la empresa está contribuyendo a la disminución del calentamiento global al disminuir esa huella de carbono, porque esto es huella de carbono. Huella de carbono es la cantidad de CO2 que yo emito de una actividad. En este caso, el equipo de combustión está disminuyendo en 60 kilogramos la huella de carbono. Entendido, empresarios, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mire que reduciendo recursos con una mayor eficiencia en el proceso de combustión, estamos evitando emitir a la atmósfera 60 kilogramos de CO2. Y en ahorro económico, pues sabemos que si un kilogramo de gas propano vale 100 pesos, sabemos que una reducción de 20 va a disminuir 20% esa reducción en costos, que va a ser ahorro económico para la empresa. Entonces, tengamos en cuenta que esto es un ejemplo muy claro, muy sencillo, que nos invita a mejorar los procesos de una forma eficiente y limpia. Y la invitación que hacemos desde COSAR Consultoría, que es nuestra organización, nuestra empresa, le hacemos el acompañamiento a ustedes, empresarios, para que generen las estrategias, para que disminuyan emisiones, para que disminuyan impactos y ahorren económicamente esos costos. Entonces, no siendo más, me despido y espero que esta información sea muy valiosa para ustedes. Cualquier cosa nos sigue por nuestras redes y nos contactan a través de la página web ecosar.principalwebsite.com. Un saludo muy especial y que tengan una excelente tarde.